Muy buenas a todos, vamos a continuar con nuestro tutorial de un currículum gráfico en LibreOffice Writer. Vamos a dar por terminado el desarrollo de la página de saludo, en la que incluiremos la carta de presentación, después de haber incluido nuestras redes sociales, direcciones, etc. Y a continuación vamos a introducirnos a nosotros mismos mediante la inclusión de una página de introducción en la que hablemos de nosotros, nuestros datos, estudios universitarios, conocimiento adicional, etc. Para ello lo que vamos a hacer es insertar una nueva página mediante un salto de página y de una manera muy rápida y sencilla. Como ya tenemos configurado nuestro estilo de página, no tendríamos más que pulsar Control y Enter y ya estaríamos situados en una nueva página. Para continuar con la misma estructura tendríamos que continuar asignando el estilo de párrafo de saludo de página al primer texto, con lo cual, situado el cursor, lo que hago es doble clic simplemente y colocamos el texto de introducción. A continuación introduciremos la tabla para albergar la información que queramos, que necesitemos. Lo tecleamos, Introduction, y en la siguiente línea tendríamos que insertar la tabla. Como la tabla ya la tenemos configurada desde la primera página, lo que vamos a hacer simplemente, por una cuestión de facilidad, es seleccionar la tabla, copiarla, Control C y pegarla, Control V. Con lo cual, en principio, ya tenemos la configuración de la tabla realizada, es decir, espaciados, columnas, bordes en su caso, etc. Hay que tener cuidado porque normalmente LibreOffice respeta la introducción de nuevas líneas cuando pegamos tablas. Vemos que aquí, por ejemplo, en esta zona hay una nueva línea, hay una línea que hemos introducido nosotros y que hace que la distancia entre la tabla y el texto, y la tabla y la imagen, no sea la adecuada. Esta línea tendríamos que quitarla y ya se ajusta a lo que tenemos en la primera página. Bien, hecho esto, simplemente tendremos que reconfigurar el contenido de la tabla, de la propia tabla. Voy a activar los límites de la tabla y en este caso voy a borrar este contenido, voy a insertar una nueva fila. Para insertar filas simplemente podemos hacerlo mediante la tecla tabulador. Una vez que estemos en la columna más a la derecha de la tabla, lo vemos ahora, ya no hay más columnas, no tengo más columnas a la derecha de esta, en la que tengo situado el cursor, pulso tabulador y se inserta una nueva fila de manera automática. Evidentemente también podremos hacerlo a través del menú, tabla, insertar, fila encima o fila debajo, etc. O mediante la propia barra de herramientas. Insertar filas debajo, fila encima, lo que nos interese. Me parece una manera muy rápida y sencilla hacerlo mediante el tabulador porque no tenemos ni siquiera que mover el ratón, lógicamente. Y vemos que en esta estructuración tenemos una particularidad y es que el About Me, vamos a ponerlo, está estructurado en 1, 2, 3, 4 columnas y en distintas filas. Esto lo podemos hacer de distintas maneras, pero la manera más limpia desde mi punto de vista es mediante una tabla. Es decir, nosotros podemos insertar una tabla dentro de la celda de una tabla. Ahora mismo tengo el cursor parpadeando dentro de la segunda columna, en la primera fila,
y en esta ubicación podemos insertar una tabla y vamos a llamar a esta tabla pues datos personales, por ejemplo. Quiero destacar que en los nombres de las tablas no se pueden introducir espacios. Bien, ¿cuántas filas y columnas? Pues 4 columnas, 5 filas. Insertamos. Y vemos cómo lo único que tendríamos que hacer a continuación es ajustar las propiedades de nuestra tabla, tanto las columnas como las filas se adaptasen a lo que necesitamos, tanto en estilos de párrafo incluidos dentro de las propias celdas como en los anchos de las columnas. Para ello vamos en principio a dar un ancho de 1,5 centímetros a las filas que podríamos llamar de encabezado, a las columnas que podríamos llamar de encabezado, y el resto del ancho de la tabla lo repartiremos entre dos. Vamos a hacerlo. Selecciono propiedades de la tabla, veo que el ancho es de 11 centímetros, entonces tendríamos que 11 centímetros menos 3, que son las dos columnas de encabezado, serían 8, entre 2, 4. Pues tendríamos entonces columnas de 1,5, 4, 1,5 y 4. Y ya podremos empezar a introducir nuestros textos. Como vemos, he dividido el encabezado de las distintas secciones en esta columna, siempre de manera que se estructure en todos los casos en dos líneas. About me, ni mucho menos llega hasta el final del ancho de la columna en la que está introducida. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es un pequeño truco, y es incluir una separación, una sangría después del texto. Con 3 es demasiado, podemos ir reduciendo la sangría después del texto para que se adapte a lo que necesitamos. Ahora no quedaría más que introducir los datos y nuestros propios datos para cumplimentar nuestro currículum. De igual manera, procederemos con estudios universitarios, insertando una tabla con años, encabezados y datos propiamente, y con el conocimiento adicional, additional knowledge. Con lo cual la tabla principal tendría 1, 2 y 3 filas, y luego tendríamos tablas secundarias dentro de cada una de esas filas que nos permitirían desarrollar el resto de la información. Debemos fijarnos también en una cuestión, y es que en este caso no nos interesa mantener la información de redes sociales y se está incluyendo debido a que la tenemos incluida en el pie de página. Por ello no podemos eliminarla directamente porque se eliminaría también en la primera página, y lo que tendríamos que hacer entonces es modificar el estilo predeterminado, es decir, el estilo asignado a la página, a las páginas, en este caso a la 2 y a la 3, de manera que se considere que efectivamente nos interesa que el mismo contenido se mantenga en las páginas a la izquierda y a la derecha, pero el contenido de la primera página sea distinta, con lo cual desactivo esta opción y pulso aceptar. Evidentemente, y por el momento no pasa nada, pero si nos situamos en el pie de página y eliminamos la tabla, se elimina en la página número 3 y se mantiene en la página número 2, que efectivamente es lo que nos interesaba. Vamos a dejarlo por aquí por el momento. Espero como siempre que este pequeño tutorial os esté siendo de utilidad, y espero veros por mi canal de YouTube o en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.